Ok, buenas noches. Bienvenidos a la clase de mecánica estática para hoy, miércoles 2 de julio. Vamos a iniciar nuevo tema. Vamos a iniciar la unidad 8, que tiene que ver con el tema de fricción y roce. Fricción y roce, o rozamiento. Entonces vamos a ver primero el nombre de la unidad 8. Fricción y rozamiento. Los objetivos específicos para esta unidad son las leyes de fricción o rozamiento y definir el coeficiente de roce estático y de roce dinámico. Bien, y vamos a entrar en materia de una vez. Fricción o rozamiento. Ok, dice, hasta los momentos se supuso que las superficies en contacto eran sin fricción, o sea, entre paréntesis lisa, o eran rugosas. En la superficie sin fricción, la fuerza que cada una de las superficies ejercía sobre la otra era la normal, era la fuerza que llamábamos normal. Y precisamente lleva ese nombre de normal porque la dirección que tenía era perpendicular a las superficies de contacto. ¿Ok? Entonces, eh, por eso acá dice era normal a las superficies de contacto y las dos se podían mover de manera libre una respecto de la otra. Ok, este se los coloqué de ejemplo para refrescar un poco la memoria. ¿A qué superficie nos referíamos en las unidades anteriores? Entonces, fíjense que esta tabla que les estoy colocando acá es un extracto de la tabla que utilizábamos para calcular las reacciones, para determinar las reacciones que generan los puntos de apoyo que tenían los cuerpos rígidos. ¿Ok? Entonces, esta era, digamos, como la primera fila de esa tabla. ¿Ok? Veíamos que teníamos el tipo de apoyo de rodillo, este que estoy resaltando en este momento, o de patín. Y teníamos este que tengo resaltado acá en este momento, eh, que era un apoyo en una superficie sin fricción. ¿Ok? Entonces, en ese momento, ¿verdad? Cuando queríamos determinar cuál era la reacción, porque esa reacción la íbamos a colocar en el diagrama de cuerpo libre. Entonces, cuando estábamos en presencia de un apoyo que era una superficie sin fricción, entonces uno observaba, ¿verdad? Nosotros observábamos la segunda columna donde está la reacción y vemos que lo que aparece es una sola fuerza, ¿ok? Una sola fuerza. Y el texto dice fuerza con línea de acción conocida. Es decir, no sabíamos el valor de la fuerza porque era lo que íbamos a calcular en el diagrama de cuerpo libre, pero sí sabíamos cómo representar el vector en ese diagrama, o sea, sabíamos la dirección. Y dice, por eso es que dice aquí, con línea de acción conocida. Entonces, ¿cuál iba a ser esa línea de acción? Bueno, perpendicular a las superficies de contacto. Entonces, claro, en este ejemplo que estamos viendo de la tabla, esta superficie de contacto es horizontal. ¿Ok? Entonces, ¿cuál iba a ser la línea de acción de la fuerza? Una línea de acción vertical. Y por eso ellos dibujan acá el vector fuerza, lo dibujan vertical. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la relación que hay entre esta reacción y la superficie sin fricción. A eso es a lo que nos referimos en este punto, ¿verdad? En las superficies sin fricción.
Entonces, lo que teníamos era una normal a la superficie y bueno, y que las dos superficies pues podían moverse de manera libre una respecto de la otra. Bien, ahora, en el caso de las superficies rugosas, se supuso que se podían presentar fuerzas tangenciales para impedir el movimiento de una superficie con respecto a la otra. Bien, en ese caso, les traje también de ejemplo otra de las filas que tenía esa tabla de reacciones. ¿Ok? Solo que en este caso, esta fila involucra una superficie pero rugosa. ¿Eh? Aquí la tenemos. Entonces ahora tenemos el mismo dibujo, ¿verdad? Un punto de apoyo, pero que era en una superficie rugosa. Entonces, la columna siguiente me indicaba cuáles eran las reacciones que me generaba ese tipo de apoyo. Y observen que acá ya no aparece una sola fuerza, un solo vector fuerza, sino que aparecen dos. Uno sigue siendo perpendicular a la superficie, ¿verdad? Acá la superficie está horizontal, entonces esta componente pues es perpendicular. Entonces, la segunda componente que me aparece en una superficie rugosa es esta que tengo señalada, que es como paralela a la superficie. Y eso es lo que dice el punto que leímos anteriormente, una fuerza tangencial. A eso es a lo que se refiere con esta palabra de fuerza tangencial. Y va a ser, las superficies rugosas generan una componente que esa componente viene a ser tangencial. Y es esta que está acá en la tabla de reacciones, es esa que está allí horizontal, la cual tengo resaltada en este momento. Entonces, ¿por qué esa componente viene a ser así como paralela a la superficie? Bueno, por la sencilla razón de que el cuerpo rígido que estamos estudiando, ¿verdad? Que en este dibujo pues está representado por esta estructura que estamos viendo acá de tipo rosado, digamos, la que tengo resaltada allí en rojo. Esa estructura, ese punto de apoyo que pertenece al cuerpo rígido, él está apoyado en esta superficie que es rugosa. Entonces, si esta estructura intenta moverse, ¿verdad? Sufre la acción de una fuerza, que esa fuerza sea más o menos en esta dirección, ¿verdad? La cual estoy representando con esta flecha roja. Ajá, si ese cuerpo rígido sufre una fuerza que lo mueven en ese sentido, ¿ok? En esa dirección paralela a la superficie, pero puede ser a la izquierda o puede ser a la derecha. Sufre movimiento en ese sentido. Entonces la superficie rugosa lo que va a hacer es ejercer una fuerza tangencial que va a tratar de impedir el movimiento. ¿Ok? Entonces, como lo va a tratar de impedir, lógicamente esa fuerza tiene que tener la dirección del movimiento. ¿Ok? Si el movimiento iba a ser horizontal, entonces esa fuerza de roce también va a tener dirección horizontal. Lo que va a cambiar es el sentido de la fuerza. ¿Ok? Si el movimiento se va a producir a la izquierda, entonces la fuerza de roce va hacia la derecha para frenar en sentido contrario. Repito, si el movimiento del cuerpo era producto de todas las resultantes de la fuerza que están actuando sobre él, si el movimiento del cuerpo genera, está hacia la derecha, entonces la fuerza de roce va hacia la izquierda, ¿ve? En sentido contrario al movimiento. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la acción de la fuerza de roce, oponerse al movimiento. Bien, entonces eso es lo que hay que tener pendiente allí. Y a eso es a lo que se refiere con esto de fuerza tangencial. Acá de todas maneras se los coloqué. Esa fuerza tangencial va a tener la intención de impedir el movimiento de una superficie con respecto a la otra.
Ok, en realidad no existen superficies sin fricción. Ok, no existen. En realidad todas tienen un grado de fricción. Las superficies perfectas no existen. Entonces, cuando dos superficies están en contacto, siempre se presentan fuerzas tangenciales, llamadas fuerzas de fricción, cuando se trata de mover una de las superficies con respecto a la otra. Se entiende por fricción seca aquellos estudios que involucran cuerpos rígidos que están en contacto a lo largo de superficies que no están lubricadas, ¿ok? Que no hay ninguna película lubricante entre las dos superficies. Cuando estamos en presencia de esa situación física, entonces podemos decir que estamos en presencia de un estudio de fricción seca. Ok, ahí tenemos un ejemplo gráfico de un bloque de color azul que está sobre una superficie eh, aparentada como ser de madera la superficie. Ok, ese bloque azul está siendo sometido a la acción del campo gravitatorio de la Tierra. Es decir, la Tierra lo atrae. Y esa fuerza de atracción es lo que conocemos como el peso. Entonces, ese vector rojo eh, denotado W es el peso, es decir, la fuerza con la que la Tierra lo atrae hacia su centro, hacia su núcleo. Y siempre que haya un cuerpo que esté apoyado en otro, que tengan superficies de contacto, siempre va a existir entonces esta fuerza normal que la acabamos de mencionar ahorita en láminas anteriores. Esa fuerza normal siempre va a tener la dirección perpendicular a las superficies de contacto. Entonces, acá vuelvo a repetir, estas superficies de contacto que estoy resaltando en este momento tienen dirección horizontal y por lo tanto este vector normal tiene que tener dirección vertical, ¿verdad? Para poder quedar perpendicular a las superficies horizontales. Bien, siendo así, estas únicas dos fuerzas que están actuando sobre el bloque azul, entonces no hay movimiento, ¿verdad? No hay movimiento en el eje X ni hay movimiento en dirección Y, ¿ok? Porque no existe otra fuerza que produzca un desequilibrio, que produzca un desbalance, que produzca un movimiento. Entonces, hasta los momentos, visto así, ese bloque azul está en equilibrio, no tiene movimiento. Sin embargo, si se le aplica una fuerza P, esa fuerza P no tiene otra, digamos, contrafuerza, no tiene una fuerza que la equipare para mantener el cuerpo en reposo, o por lo menos allí, según el gráfico como lo estamos observando. Entonces, esa fuerza que puede contrarrestar, que puede oponerse, viene a ser una fuerza de roce, por ejemplo. Allí la tenemos representada. La hemos llamado F, una fuerza F que es de roce o de fricción. Sería la fuerza que pudiera oponerse al movimiento que le puede imprimir P, ¿ok? La fuerza P. Entonces dice así, F es la fuerza de fricción estática, la cual es la resultante de diversas fuerzas que actúan sobre toda la superficie de contacto entre el bloque y el plano. Ok, si nosotros hacemos una sumatoria de todas esas partículas pues, que pertenecen a ambas superficies y que todas esas partículas pues están resistiéndose, están rozando entre ellas, si nosotros sumáramos todas esas pequeñas contribuciones de fuerzas de roce, obtendríamos una fuerza única resultante de roce, que es la fuerza F que estamos resaltando allí en el dibujo. Esa fuerza particular resultante la estamos llamando acá fuerza de fricción estática. ¿Ok? ¿Por qué lleva ese apellido, estática? Porque
Ese es el nombre que le vamos a dar a la fuerza de roce mientras el bloque está en reposo. ¿Ok? A pesar de que esta fuerza P que está acá en el bloque, actuando sobre el bloque azul, a pesar de que esa fuerza esté allí, esa fuerza es posible que tenga un valor bajo, vamos a decirlo así, empezó con un valor bajo. Y mientras ese valor sea bajo y la superficie de contacto sean muy rugosas, quiere decir que esta fuerza de roce que está acá tiene un valor alto que supera a P. ¿Ok? El valor de F de roce es un valor alto que supera a la fuerza P. Y como lo está superando, entonces esa fuerza P nunca va a lograr el movimiento, porque la fuerza F de fricción estática se lo impide. ¿Ok? Entonces, como el bloque está en reposo, no hay movimiento, entonces por eso esta fuerza de fricción la llamamos estática, porque el bloque está estático, no tiene movimiento. Generalmente se supone que estas fuerzas que actúan entre las superficies se deben a que son irregularidades de las superficies en contacto. ¿Ok? Eso es lo que se ha asumido hasta los momentos, según las evidencias experimentales. Ese roce se debe a irregularidades, inclusive desde el punto de vista microscópico, que tienen las superficies en contacto. Y además agrega que en cierta medida ese roce se debe a la atracción molecular. Al incrementar la fuerza P, también se incrementa la fuerza de fricción F, la cual se opone a P, hasta que su magnitud alcanza un cierto valor máximo que lo vamos a llamar F sub S. Entonces, allí tenemos un gráfico que nos explica un poco lo que acabamos de leer allí en palabras. Fíjense, en este eje horizontal yo estoy representando la magnitud de la fuerza P y en este eje vertical se está representando la magnitud de la fuerza F, es decir, de la fuerza de fricción. Entonces, ¿qué es lo que me indica el gráfico? El gráfico lo que me está indicando es que el valor de P en este instante de tiempo se le opuso este valor de F. ¿Ok? Muy bien. Yo aumenté el valor de P, pero también aumentó el valor de F. Y así sucesivamente. A medida que yo iba dándole un mayor valor a la fuerza P, también la fuerza de fricción aumentaba su valor, ¿ves? Y por eso es que precisamente estamos obteniendo una gráfica así de línea recta, ¿ok? Una gráfica así, de acuerdo a nuestros conocimientos previos de física, cuando nosotros tenemos una gráfica que es una línea recta inclinada, quiere decir que hay un incremento proporcional. En la medida en que se incrementa el valor de P, en esa misma medida se incrementa el valor de F. ¿Ok? Eso es lo que indica la gráfica. Hay un incremento allí proporcional. Aumentó P hasta este valor que estoy señalando, igualito también aumentó F. Y así sucesivamente. Aumentó aquí un poquito más P, aumentó también la fuerza F de fricción. Pero esto tiene un límite. ¿Ok? Eso va a aumentar hasta cierto límite. Y ese límite es este valor que está resaltado con esa línea de referencia de trazo corto. Hasta este valor de P, ese es el límite. Este valor de F es el valor límite. De allí va a cambiar el fenómeno físico. Entonces, este máximo valor que puede alcanzar la fuerza F, la fuerza de fricción F, es el que estamos llamando, especialmente lo estamos llamando F sub S. Y aquí en el texto lo dice claramente.
Cuando la magnitud alcanza un cierto valor máximo, entonces esa fuerza de fricción la vamos a llamar F sub S. ¿Ok? Luego dice, si se incrementa aún más el valor de P, esa fuerza de fricción ya no la puede equilibrar. O sea, ya no puede equilibrar el bloque azul. Y el bloque va a comenzar a deslizarse. ¿Ok? Entonces, la magnitud de la fuerza de fricción disminuye a un valor menor que lo vamos a llamar F sub K. A partir del momento en que el bloque comienza a moverse, este continúa deslizándose con una velocidad que va a ir aumentando, mientras que la fuerza de fricción cinética, esa que acabamos de llamar F sub K, permanece constante. Entonces, eso que estamos explicando allí en palabras en el gráfico, ¿cómo nos queda? Así como acaba de aparecer en la lámina. Entonces, vamos a relacionar un poco. Veníamos hablando de que el valor de P va aumentando y consecuentemente la fuerza de fricción va aumentando su valor también. Pero eso es hasta un límite y el límite es este valor que está representado por la línea de trazo corto. Ese valor al llegar acá me genera, por supuesto, un valor de fricción, un valor de fuerza F. Como ese es el valor máximo, entonces particularmente lo llamamos F sub S. Hasta este momento, ese es el valor de la fricción y ese es el valor de P. Entonces, ¿qué me dice el texto? Bueno, en lo que yo incremento el valor de P, ¿verdad? Aquí, entonces ya no alcanzo el mismo valor de F sub S, sino que alcanzo es este valor que lo hemos llamado F sub K. Y si se dan cuenta, es un valor que está aquí menor, porque F sub Fs está aquí arriba y en cambio Fk está aquí abajo. Entonces, este valor de Fk realmente es menor que este valor que Fs. Entonces, eso es lo que me indica acá, que la magnitud de la fuerza F disminuye a un valor menor, que lo vamos a llamar Fk. ¿Ok? Y luego el siguiente punto me dice algo interesante. Ya estamos en la zona de movimiento. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que cuando el valor de P, ¿verdad? Ha superado este valor máximo estático, entonces ya estamos acá en la zona de movimiento. Ese bloque azul va a estar en movimiento. Mientras P tenga estos valores por debajo, entonces el bloque está en una zona de equilibrio, no hay movimiento. ¿Ok? Entonces, cuando estemos hablando de cuerpos que están en equilibrio, tenemos que inmediatamente en nuestra mente asociar que si hay roce presente, ese roce es el roce estático. ¿Ok? Es el roce estático. Y cuando estemos hablando de que vamos a calcular fuerzas de roce, pero el cuerpo está en movimiento, entonces nosotros tenemos que hablar de un roce cinético, ¿ok? Así como lo dice acá, fuerza de fricción cinética. Y la vamos a denotar con la letra F sub K, ¿ok? Bien, es importante entonces esos detalles que estoy resaltando porque les van a ayudar a enfrentar el problema, a abordar el problema que van a presentar en su próxima evaluación, que esa evaluación es la próxima semana. ¿Ok? Yo próximamente lo estaré montando en el aula virtual. Bien, entonces vamos a continuar. Dice, de acuerdo a la evidencia experimental, se tiene que el máximo valor de la fuerza estática es igual a. Ok, esa es la fórmula. Bien, esa fórmula, fíjense que me está
indicando cómo calcular F sub S. Y ya sabemos que este F sub S es este máximo valor que alcanza la fuerza de roce mientras el cuerpo está en equilibrio. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí, esta fórmula solamente me sirve para calcular la fuerza de roce, pero aquí, su máximo valor. ¿Ok? Ahora, si a mí me preguntaran cuál es el valor de la fuerza de roce, pero acá en este punto, que no es el máximo valor, bueno, el mismo valor que tenga P. ¿Ok? Porque eso es lo que me está indicando el gráfico. ¿Ok? Esa es una pregunta por si acaso sale en el examen. Bien, volviendo acá a la fórmula, entonces podemos observar de que esa fuerza se calcula con un coeficiente que está representado por la letra griega mu, eso se lee mu, en este caso es mu su s, y es un producto de multiplicar este coeficiente mu por la normal, por la fuerza normal. ¿Ok? Esta misma estamos aquí representando en el gráfico donde está el bloque azul, la fuerza normal, que es la fuerza que se produce entre las superficies de contacto. Entonces quiere decir que yo para poder calcular este valor máximo de roce, tendría que tener este coeficiente, ¿verdad? Y la fuerza normal. O sea, tendría que calcular previamente la fuerza normal allí en el problema. El problema debe de tener unos datos que permitan calcular esta normal. ¿Ok? Y hay casos donde hay problemas, donde se le suministra de datos el coeficiente de fricción y hay otros casos donde es precisamente la incógnita y hay que calcularlo. ¿Ok? Digamos, allí les estoy colocando entonces la descripción. Esa letra griega que llamamos mu es una constante que se llama coeficiente de fricción estática. Como estamos en la parte, estamos hablando ahorita en la zona de equilibrio, es decir, donde el bloque está estático, entonces por eso este coeficiente se llama coeficiente de fricción estática. ¿Ok? Al igual que la fuerza, pues, esta fuerza de roce es la fuerza de fricción estática. Bien. De forma similar, existe la fuerza de fricción cinética, que precisamente es el roce que sigue existiendo entre las superficies en contacto, pero donde ya una tiene movimiento con respecto a la otra superficie. ¿Ok? Entonces, esa ecuación es la que estamos visualizando en este momento. Es la misma ecuación. ¿Ok? Fuerza de fricción cinética. Tiene la misma normal y igualmente es una multiplicación con un coeficiente, pero este coeficiente es diferente. Fíjense que es mu sub k. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué significa ese coeficiente. Ese coeficiente es una constante y que se llama coeficiente de fricción cinética, ¿verdad? Y cinética pues viene de movimiento. ¿Se acuerdan cuando veían cinemática, lanzamiento de proyectiles, por ejemplo? Era un cuerpo que estaba en movimiento. Entonces, como acá nosotros estamos en la zona de movimiento, donde hay una superficie que se mueve respecto a la otra, entonces es válido que este coeficiente pues se identifique como de fricción cinética, al igual que la fuerza es de fricción cinética. Bien, esos coeficientes de fricción no dependen del área de las superficies de contacto, sino que dependen en gran medida de su naturaleza. ¿Qué es lo que quiere decir ese punto? Ok, que independientemente del área de la superficie que estén en contacto, el coeficiente va a ser el mismo.
Usted puede tener dos superficies en contacto que eh, midan 100 metros cuadrados y puede tener los mismos materiales de esa superficie, usted los puede tener, pero en 10 10 milímetros cuadrados, algo pequeño. Imagínate, de 100 metros cuadrados a 10 milímetros cuadrados. Y sin embargo, si son los mismos materiales y fueron mecanizados y sometidos a los mismos procesos de mecanización, de pulido, entonces van a tener el mismo coeficiente de fricción. ¿Ok? Entonces, por eso es que dice que en vez de depender del área de esa superficie, en realidad dependen es de la naturaleza del material. Entonces, puede ser que esa superficie sea vidrio, puede ser madera, puede ser metal, metal pulido, metal sin pulir, etcétera. ¿Ve? Entonces, dependiendo de la naturaleza de esa superficie, entonces va a haber un coeficiente de roce. Luego dice, los valores de fricción cinética son alrededor, o sea, es un aproximado, de un 25% menor que el coeficiente de fricción estática. ¿Verdad? Eso pareciera que estar en concordancia con el gráfico, porque fíjense, en ambos casos, la fuerza se multiplica por la normal, en ambos casos, para calcular la estática y para calcular la cinética. Solamente se diferencian es en el coeficiente. Entonces, si yo tengo el mismo valor de normal para este bloque azul, entonces, para que esta fuerza me dé más pequeña, tiene que ser que el coeficiente de roce es más pequeño. Y para que esta fuerza me dé más alta, tiene que ser que el coeficiente de roce estático es más alto. ¿Ok? Para que pueda obtener un valor acá superior y en cambio este cinético un valor inferior acá. Los coeficientes de fricción son cantidades adimensionales. Por lo tanto, sus valores pueden utilizarse tanto en unidades del sistema internacional como en las unidades del sistema inglés. ¿Qué quiere decir eso? Que el problema yo se lo puedo plantear en evaluación con unidades de medida del sistema internacional, es decir, milímetros o metros. Y también el problema se le puede plantear con unidades de medida del sistema inglés, es decir, pulgadas o pie. Pero independientemente de las unidades de medida que yo le coloque, usted puede utilizar el mismo coeficiente de fricción. No altera el resultado, no va a haber problema. El coeficiente de fricción no tiene unidades de medida. Eso es lo que significa que es una cantidad adimensional. Entonces, cuando usted lo sustituye en la fórmula, por lo menos en el caso del coeficiente, no tiene que estar preocupado. Tiene que preocuparse es por el valor de la normal, ¿verdad? Porque como en la normal, si es una fuerza, usted tiene que estar pendiente si es libra o es newton, ¿ok? U otro valor. Bien, ok. Entonces ya hemos llegado al momento de ver un problema relacionado pues con toda esta teoría que hemos revisado hasta este momento. Ok, a mí ya llegó el mensaje de Zoom de que va a interrumpir la conexión en unos minutos. Como de costumbre, voy a continuar la explicación hasta que Zoom nos desconecte. En 5 minutos nos volvemos a conectar para culminar la explicación de este problema número 16. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Bien, ahí tenemos el enunciado del problema. Vamos a leer. Como se muestra en la figura, una fuerza de 100 libras actúa sobre un bloque de 300 libras. Allá aquí me están indicando el peso del bloque. Esto no es masa, ¿ok?
Entonces, ojo con ese tipo de información al leer el problema, porque noté que ese fue uno de los errores más comunes que se, que se observó en la corrección de la evaluación. Hubieron muchos alumnos que tomaron el valor de la masa y la colocaron directamente en las ecuaciones de fuerza. Y eso lógicamente es un error. ¿Por qué? Porque esas son ecuaciones de equilibrio de fuerza. De hecho, debieron haber colocado un símbolo que es el símbolo griego de sumatoria. Cuando uno utiliza ese símbolo y va a aplicar las ecuaciones de equilibrio, uno dice sumatoria de fuerzas en el eje X o uno dice sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, si usted está diciendo esas palabras, voy a aplicar las ecuaciones de equilibrio de sumatorias de fuerza, entonces usted no puede tomar el valor de una masa y colocarlo en esa ecuación, porque ahí usted tiene que colocar, son valores de fuerza, no de masa. ¿Ok? Entonces, bueno, me detengo con bastante hincapié en este punto porque observé que fue un error muy común en las evaluaciones del segundo corte. ¿Ok? Entonces, para que por favor lo tengan presente. Continúo leyendo el enunciado del problema. Entonces, una fuerza de 100 libras actúa sobre un bloque de 300 libras que está colocado sobre un plano inclinado. Los coeficientes de fricción entre el bloque y el plano son, y aquí lo tienen de edad. Este es mu sub s, eso significa que es el coeficiente de fricción estático. Tiene un valor de 0,25 y tal como se los dije ahorita, no tiene unidades de medida. Es simplemente un número, un coeficiente. ¿Ok? Bien, continúo la lectura. Entonces, me están dando este coeficiente de roce estático y este coeficiente de roce cinético. ¿Ok? Mu sub k. Y tiene el valor de 0,20. Igualmente, no tiene unidades de medida acá, porque es una cantidad adimensional. Bien, punto. Sigo la lectura. Determine si el bloque está en equilibrio. Esa es la primera pregunta. Si el bloque está en equilibrio o se estará moviendo. Eso es parte de lo que tenemos que responder. Y luego dice, encuentre el valor de la fuerza de fricción. Entonces, de paso, bueno, me dan el ángulo, ¿verdad? El ángulo que forma ese plano inclinado con una línea de referencia horizontal. Fíjense que es importante de que ya sabemos que aunque un cuerpo rígido esté en contacto con otra superficie rugosa, aunque esté en equilibrio o aunque esté en movimiento, siempre hay una fuerza de roce. ¿Ok? En equilibrio la llamamos estática y en movimiento la llamamos cinética. Entonces, independientemente cuál sea la situación en que esté el bloque, vamos a calcular esa fuerza de fricción.